Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. Florencia, vengo a cumplirte un sueño. Mirá dónde estamos. Juan, es el mejor día de mi vida. Mejor. Yo sabía que esto te iba a gustar porque estamos en un lugar icónico. ¿Dónde estamos, Florencia? Estamos en el living de Susana. ¿Esto era el living? No, el escritorio de Susana. Claro, Susana Jiménez, sí. Esa persona que están viendo acá. Que Susana, no le digas el apellido, verdad, no Susana. Hace falta. Dijimos tú un capítulo, el Carlo, vamos a usar este que es Susana. Susana. Este es el año 1996. El mejor año de la historia. Sí. Para la televisión, quizás no para algunos otros países de los Balcanes. Sí. Pero bueno. pero a nivel global me parece que hay un consenso de que fue un año bastante tranquilo. Está bien, Juegos Olímpicos. Clinton. Pero Susana Jiménez, o la Su, o Susana, como vamos a decir, tenía este living, con este escritorio, con, vamos a ver, todo blanco y dorado, lleno de flores. Es como el sueño de toda chica en el año 96. Y gente que la atendía. Sí, tal cual. Mucha gente. Un montón, sí. Y uno fue Marcelo Iripino. Sí. Me pondría de pie, pero arruino todo. Pero sí, no se puede. Sí, hay que también pensar por qué se pone uno de pie, ¿no? Pero todo bien con Iripino, pero también hay que... Bueno, ¿qué pasa cuando venga Susan Sontag? Claro. No sé. Cuando hablemos de Beatriz Arlo. Claro. Un saludo a la familia y al edificio de Beatriz Arlo, por favor. Y en este living tan icónico tenía una parte muy especial que es la que estamos viendo acá. Ahí tengo problemas con el espejo. ¿A quién tenemos en el portarretrato? Tenemos para mí a la persona que más merece estar en mi portarretrato, que es Ricardo Canaletti. Es verdad, todos lo tenemos en nuestro corazón por diferentes motivos, pero todos lo tenemos. Está vivo igual, hay que decirlo, porque había gente viva y gente muerta a veces en el portarretrato. Sí. Ricardo, hoy... está vivo. Por favor. Por favor. Claro. Sí. Le llega a pasar algo a Ricardo en el transcurso en que yo dejo todo. No, sí. Nuestro canal se empieza a llamar Ricardo Canaletti. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de Susana? ¿Por qué estamos en este icónico living? Bueno, porque vamos a hablar de los reyes de la televisión de los 90. Y hubo dos nada más. ¿Quiénes fueron? Susana y yo diría Marcelo, pero a Marcelo se lo conocíamos por apellido, como Tinelli. Mejor no conocerlo, Marcelo también. Pero... sí. Susana Jiménez y Marcelo Tinelli fueron los reyes indiscutidos de la... Después podemos decir que sí Mirta, pero los reyes de la televisión de los 90 fueron ellos dos. Mirta ya es un nivel de emperatriz superior. Claro. Que no... Eso va a ser para otro día, pero bueno. Los reyes de verdad... Cuando Telefe era icónico, era superior a todo canal del universo, fueron Susana y Marcelo, que lideraron una década, mínimo. Una década de éxitos y que vamos a linkearlos, relacionarlos con quiénes. Y bueno, con los reyes. ¿Quiénes fueron los reyes, al menos de Europa o de lo que vendría a ser como la transición de la Edad Media al Renacimiento y a la Edad Moderna? Los reyes católicos. Los que descubrieron este continente y Villa Crespo. Florencia descubrieron. Y nos trajeron la civilización. Y espejitos de color. Exactamente. Sí, dijimos, bueno, ¿quiénes son los reyes? Los reyes son los reyes católicos Fernando e Isabel. Y bueno, y hay algunos paralelismos. Que ya lo vamos a ver, pero primero... hablemos de la Su. ¿Quién fue la Su, Florencia? Por favor, no puedo creer, es el sueño de mi vida estar diciendo esto. Bueno, Susana Jiménez. Nació en Cava, es porteña, lo lamento, voy a decir el año de tu nacimiento, 1944. En sus inicios fue modelo publicitaria, saltó a la fama con una publicidad de un jabón. Ella decía algo así como un shock, perdón. Decía shock, de olor a jabón. Y después saltó al cine, hizo muchas comedias, según ella, algunas buenas, otras mierdas inmirables. Lo dijo ella literal, Sí. Cada uno lo va a juzgar como quiere, la va a ver, va a poner canal Volver y va a ver cada uno y va a decidir. La historia la juzgará. Es verdad. Ella siempre estuvo muy orgullosa de La Mari, que es una película, un drama, un dramón. Estuve mirando un poquito en YouTube, un garrón. Perdón, súper inmirable a esta altura, pero... Si hay chicos menores de 18 años, no te deben mirar esa película. Porque porque además en La Mari ella conoció y actuó con Carlos Monzón, ¿no? Que en ese momento era un boxeador argentino, pero top a nivel internacional. Y cuenta las malas... Ella después se enamora, tienen una relación bastante turbulenta. Cuenta las malas lenguas que cuando tenían, ¿cómo puedo decirlo? Relaciones sexuales. Claro, escenas subidas de tono en la película. Se dice que eran de verdad. Eso dice... Eso cuenta la leyenda. Véanlo.
descubran. Bueno, la Su tuvo muchas relaciones, pues es una mujer como muy pasional, muy enamoradiza, tuvo muchas relaciones, bastante turbulentas algunas, y ella, y te voy a decir, vi hace poco el capítulo que hizo con Marley, que fue a Estambul, así que tengo como información fresca. Está bien, Ella, vas directo el marco sí, teórico está completo. a la fuente voy. Sí. Ella siempre recuerda a Carlos y a Ricardo, o sea, a Monzón y a Darín. Con Darín se llevaban 13 años, en ese momento él tenía 21 añitos y ella 34. Me pongo de pie de nuevo. Y fueron en ese momento fue, te imaginas, los años 80, un shock esta relación. Y después se casó varias veces. Su casamiento, el que más recordamos los millennials, fue con Huberto Roviralta, que era un playboy, polista, que venía como de una familia bien, pero él vivía en un dos ambientes, por ahí, digamos. Claro, era como el gigoló, el famoso gigoló, pero de verdad, o sea, con apariencia y actitudes de verdad de gigoló. Y le sacó, bueno, ahora después vamos a hablar un poco más sobre Roberto Roviralta, pero ella todavía se acuerda de los 10 palos verdes que le sacó por el divorcio. Verdes. 10 palos eran 10 palos antes. Sí. Bueno, y sobre Hola Susana específicamente, lo arrancó en 1987 como un programa de televisión, un show. Estaba inspirado en Pronto Rafaela, de Rafaela Carrá, o sea que era lo mismo, Hola Rafaela, Hola Susana. Sí. Era una época en donde el choreo, tanto de música, de películas, estaba a la orden del día. Todo bien. No había restricciones, el No. copyright no existía. Claro. Eran los padres el copyright. Bueno, en 1988 pasa a Canal 9 y en 1991 empieza en Telefe. Y en 1992, yo esto no me acordaba, se renombra Hola Susana, te estamos llamando. Es verdad. Así se llamaba entero el programa. Entra Luis Chela, que después fue su famoso productor a lo largo de todos los años 90. Y en 1994 pasa a las 8 de la noche, que era el prime time. Como Saludo el para momento. Olga, de paso. Ella empezó, digamos, tenía un montón tenía invitados y también tenía números musicales. Ella cantaba horrible, hay que decirlo. Lo Toda la vida lo intentaba, Pero hay que valorarlo. Sí, pero canta feo. Pues sí, bueno, sí. Y en 1996 tiene como su punto máximo cuando entrega el premio, que era $1.000.000, que en ese momento, ¿Era? niñez, era $1.000.000. Sí. A Irma de Grandburg, que era una enfermera. En ese momento el programa hizo más de 30 puntos de rating. Que era una guasada. No, Era una- mucha gente viendo eso. Una Y barbaridad. éramos menos argentinos también. Sí. Ella después contó que en ese año, en 1996, entregó en total $3.345.000, 147 autos, 11 departamentos, 8 kilos de oro, 12 viajes alrededor 8 del kilos. mundo y 3.700 televisores y otros electrodomésticos. Había plata en los 90, al parecer, en la tele. Había mucha guita en todos lados. Que después lo vamos a confirmar con Marcelo Hugo. Exactamente. Que había mucha plata. Y bueno, después tuvo Susana obviamente, como todo ser humano, no escuchamos, pero Altibajos. no juzgamos. Sí, no juzgamos. Sus momentos oscuros, sus escándalos. Por ejemplo, en 1991 sucedió lo que se llamó el escándalo de los autos importados, que resulta que había gente de mucho dinero y algunos famosos, entre ellos Susana, que le pagaban a gente con discapacidad para que se hicieran pasar por titulares de autos importados que hacían entrar. ¿Por qué? Porque había una ley, la ley 19.279, que eximía a los autos importados de propietarios discapacitados, digamos, con alguna discapacidad, de pagar impuestos. Ah. Entonces parece que esta gente le pagaba tipo unas platitas, las personas con discapacidad se hacían pasar por los dueños y después entraban los autos sin pagar impuestos. Lo loco del autito de Susana, que era un Mercedes-Benz 500, es que se encontró debajo de una montaña de paja en un campo de Roviralta. Eso dice la revista Noticias. Sí, ¿no? sí. Cito Hay la que fuente. creerle a Fontevecchia. Sí, exactamente. Sí, Hay sí, que sí. creerle a Hay que Fontevecchia. creerle, Bueno, sí. fue sobreseída en 1996, de esto también hay que decirlo. Y lo voy a decir, otro de los famosos que fueron acusados y luego sobreseídos fue Ricardo Darín. Solamente lo mencionamos porque ya lo mencionamos antes. No queremos manchar No, para nombres nada. No. ni nada. Y también que el tema de los discapacitados es cíclico, al parecer. Siempre Sí, vuelve. Siempre vuelve. ¿Qué lo parió? Y después tuvo un conflicto con el padre Grassi antes de que el padre Grassi fuera Fue el padre Grassi. o sea, fuera acusado por pedofilia y todo Sí, eso sí. que hablaremos en otro momento. Vas a tener que poner un pip ahí, ¿no? Bueno. Sí. Susana estaba en pareja con un empresario llamado Jorge Corcho Rodríguez, que tenía una empresa llamada Hard Communications, que era la empresa que orquestaba todo el tema de los, creo que eran 0900. Claro, que uno eran- llamaba. Llamabas, te cobraban un montón de guita por el llamado. Su llamado se llamaba Claro. el concurso y en teoría recaudaba para la fundación del Padre Grassi. El Padre Grassi era un hombre que en ese momento no sabíamos que era pedófilo Sí, y que sí. simplemente ayudaba a las niñas.
recaudaba una parte de una parte de la que entraba por el concurso iba para la fundación del Padre Grassi. El Padre Grassi denuncia que no les pasan la plata, que le pasaron muy poca plata, o sea que falta dinero. En vivo. Esto pasó en vivo. Ella lo llama como para hablar y esto fue como fue un momento hermoso, realmente canónico de la televisión argentina. ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo de haberlo visto en vivo. Sí. Aparte lo repetían. Claro. Era la época donde empezaban los programas que repetían programas. Exactamente. Que ahora la normalidad es esa, bueno, era una novedad en ese momento. Claro. Entonces, que está ella sentada en el living con el Padre Grassi y le pregunta cuánto le faltaría para terminar la obra. Él le contesta, y yo calculo que 600.000 pesos más, que recordemos eran dólares. Y ella le contesta, padre, ¿pero qué se está construyendo? El Sheraton. Así que fue un hermoso escándalo. Sí, una susaneada de aquellas. Sí. Y después, bueno, cierro con el mejor de los escándalos de Su, que fue el cenicerazo. Es top 1 de separaciones. Absolutamente. Año 98, o sea, esto ya era el fin, ya empezaba el fin del menemismo, el fin de los 90, el fin de nuestra infancia, ¿no? ¿Pensábamos que era el fin de Susana? No. 11 de febrero de 1998, Susana ya llevaba 10 años de casada con Huberto, estaba todo mal, ya estaban empezando las tratativas de la separación. Ella vuelve de Miami a su casa de Barrio Parque y lo encuentra a él ahí. El tipo no se había ido y ella se recontracalienta y le dice: ¿qué haces acá en mi casa? Andate. Había periodistas, lo mejor es esto, había periodistas afuera que grabaron todo. Se la escuchaba ella gritándole: ladrón, hijo de puta, salí de mi casa. Y en un momento él abre la puerta y aparece con toda la nariz ensangrentada y con Jazmín. Y Jazmín, como que en un momento cuando ve los policías. ¿Quiere pensar en los Jazmines? Jazmín era un perrito Yorkshire. Un perrito chiquito que tenía Susana. Cuando él ve a todos los periodistas, como que se asusta, cierra la puerta y la deja a Jazmín en la vereda. Es maravilloso. Después tiene que volver a salir a agarrar a Jazmín. Jazmín no entendía nada. Pregunta: ¿era la o el Jazmín? No, era él. Me parece que era perrito. Jazmín era queer. Pero ¿cómo? Pero además le ponía hasta le ponía así las colitas de pelo. Sí. Nadie pensaba. Era queer, Jazmín. Era queer, claramente. Él vuelve a entrar, después se va. Y ella al día siguiente da una conferencia en el Hotel Alvear donde dice: Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me defendí, le tiré con un cenicero. Fue una discusión de cosas privadas inherentes a un divorcio. La situación se me escapó de las manos. Fue humillante y vergonzante. Pero cualquiera de ustedes puede haber pasado una discusión violenta. Hace muchos años que trato de salvar a mi pareja. Trato de mejorar la convivencia. Y bueno, no se pudo. El plot twist que nos enteramos años después es que ella dijo que era un cenicerazo, pero en realidad era como una cajita de cerámica china lo que le tiró. O sea, más duro. Claro. Duele más. Claro. Claramente duele más. Exactamente. Eso explica esa nariz. Eso hizo que Susana baje de rating, se retire. No, esa la llevó más al pico. La amamos más después del cenicerazo. Claro, ya estaba coronada, sí. Susana, como reina de la televisión. ¿Junto a quién? Junto a Marcelo Hugo. Marcelo Hugo. Antes de hablar de Marcelo Hugo, tenemos que mostrar estas cosas. Qué gráficas. Esto era la televisión en los 90. Arte. Ahora ya no hay de estas cosas. No. Ahora es todo IAs. Es todo tralalero, tralala. Esto es televisión cuadradita. ¿sí? Sí. Qué cosas anchas. Pero bueno, estamos en este momento en otro de los escritorios icónicos, en donde lo que pasa es que depende qué época de Video Match, porque para mí va a ser siempre Video Match. Sí, qué showmatch. No, sé. por eso, esa es la decadencia, que ya vamos a hablar de eso, pero depende que el color que había en este escritorio vas a determinar el año de que era de Videomatch. Qué magia, ¿eh? También con el peinado de Marcelo Hugo. Sí. ¿Pero quién era Marcelo Hugo? Marcelo Hugo era un ignoto ser humano nacido en Bolívar en 1960, que en realidad su sueño era ser relator de fútbol, ser el mundo del deporte, que lo logró, comentarista de José María Muñoz, que fue un histórico relator que, bueno, investiguen por las dudas. Pero bueno, arrancó así y con su carisma y su forma de ser. Aparte, piensen, era un tipo muy alto, cabezón, pero que tenía su gracia. Cualquiera diría, este tipo no puede triunfar en la tele, ¿o no? Sí, no era Susana, que tenía un charme. No, él era, pero es que además siempre la jugó más a tipo de pueblo, más al chabón. Le hizo muy bien, encontró el hueco y siguió por ahí. Eso lo llevó a que vaya con un ícono
la televisión de los 80, los 70, que es Juan Alberto Badía. Me quiero poner de pie todo el tiempo. Sí. Pero realmente esto merita. sí, no es Filipino, Badía. No. Pasó de un rol de comentarista deportivo a un rol más de presentador, showman, notero, todo eso. Eso llamó la atención de Gustavo Yankelevich, un nombre que escuchábamos mucho de chica, que fue el dueño del nuevo canal Telefe en los 90, un canal revolucionario que iba a cambiar la manera en que veíamos la tele, que iba a tener un programa que se llamaba La Fuerza del Cariño en prime time y que lo íbamos a ver todos. Bueno, ese hombre agarró y le dijo, mira Marcelo, quiero poner un programa como los yankees de deportes, así, pim, pam, deporte, así, flashes. Claro, pero además todo tipo de deportes. Todo, desde lancha, skate, lo que sea, y fútbol. Sí. Pero vas a ir a las 12 de la noche. Primero se le ofreció a una persona que lo lamentamos mucho en el alma, que se llama Gustavo Luteral. Un saludo a la familia. Claro, sí. el Pete Best de la televisión, que no aceptó. Pero sí, Marcelo Hugo aceptó. Y era un programa rústico al principio, que solamente pasaba ciertos deportes, muchos deportes que el argentino no conocía, hasta que le imprimió como un sello, los bloopers. Empezó a pasar bloopers. Sí, y un chico de 20 años puede ser que boludez, pero era increíble poder prender la tele y ver a, no sé, un nene cayéndose en una pileta. No moría el nene. Claro, conozco gente que le encantan esos bloopers. Sí, yo, claro. Tengo amigas que sí, que se ríen. Que le encantan ese tipo de bloopers. Pero para la televisión, que era de traje, corbata, muy serios, era un eventazo. Bueno, tanto es así que Videomatch, a pesar de estar a las 12 de la noche, un horario donde todos se iban a dormir, salvo la gente que trasnochaba, empezó a tener cada vez más rating, hasta que le ofrecieron hacer otro programa a Marcelo Hugo, que sea más informal y como más subido de tono, que se llamaba Ritmo de la Noche. Con más plata. Y mucha más plata. Que era como si fuera un magazine de los domingos en horario central, en donde Marcelo llevaba a todos sus amigos y todas sus figuras, como Lanchita Vicio, que Lanchita porque hablaba de lanchas. Claro. Gonzalo Bonadeo. ¿Alguna vez Gonzalo Bonadeo fue un periodista no serio? Salió de algún lado. Gonzalo Bonadeo. Claro. Así como Felipe Magog, el dueño de la Fórmula 1 en Argentina, también salió Marcelo Tinelli. El Teto Medina. En algún momento el Teto Medina nos caía re bien. Sí, ahora ya no podemos. Ay, qué difícil. Sí. Pero sí, el enano Gula Gula. Intachable. La moral. El enano Gula Gula era top, y mi preferido, que era Bobby Goma. Bobby Goma marcó una generación de dos maneras. Primero siendo Bobby Goma y después siendo el presentador de... Mirá, me acordé. Te la voy a clavar en el ángulo. El presentador de Nivel X. Era Lionel Campoy, Bobby Goma. Revelación. No, espectacular. Exacto. Es como cuando Iron Man lo revela en una conferencia. Claro, wow. y en realidad era Macri. No era Tony Stark. Bueno, toda esta gente hermosa empezó a estar en Ritmo de la Noche, en Videomatch, y empezó la lluvia de famosos. Toco Poison. Tenía segmentos polémicos como Arriba las gomas. Había mucha mujer en paño menor, que era como... Y también otra cosa vamos a decir, solo porque la quiero mencionar a ella, que la amo. Lo shippeábamos mucho a Tinelli con Yuya. Cada vez que venía, verdad, todo el mundo decía, el romance. Nunca pasó nada. Yuya era la emperatriz de Brasil. Sí. Para mí, él le quedaba chiquito. Sí, ella estaba para el Carlo. Sí. Nosotros sabíamos, eso era a ese nivel. No eran sucias. No, pero apuntaba a un nivel más grande. Sí. Venía de Pelé y Ayrton Senna. No, Tinelli hubiera sido rebajarse. Pero bueno. Sí. Tanto fue la notoriedad de Videomatch como programa que pasó a estar en horario central. Y ahí se fue despidiendo de sus viejos amigos y empezó a incorporar unos nuevos amigos como Pacho y Pablo, Diego Pérez y José María Listorti, Miguel Ángel Rodríguez.
Freddy Villarreal y así la lista es interminable de gente que apareció por ahí. La enana feudal, La nana feudal, pero aparte la nana feudal era la locutora del programa porque pasaban chivos y todo eso. Y ahora es nuestra campeona moral. ¿Siguió? Claro. Es la que estuvo al lado de él todo este Sí. tiempo. La cantidad de rating que tuvo Marcelo Hugo, no sé, ya no hay cifras. No es medible, no es medible por cifras humanas. No es medible, porque aparte piensen que esos personajes que tenía Videomatch llegaron a estar con Clinton, Michael Jackson, bueno, de personajes argentinos, todos jugadores de fútbol, pero internacionales, la plata que había en Telefe. Sí. La plata, cada vez que había un mundial mandaban a todo el elenco de Videomatch a hacer boludeces. Sí. El peso que tenía en la TV era increíble. Piensen, para mandar mucha gente a un mundial es mucha guita, pero estaba en el 1-1 y sobraba la guita. O sea, al mismo tiempo tenías a Susana dándole $1 millón a la gente. Así Claro. que sobraba la la guita, plata. me arruga la realmente. ropa. Sí, sí. Pero también había peso político porque Marcelo Hugo cambió el rumbo de varias elecciones. Marcelo Hugo volteó de la Rúa. Volteó de la Rúa. O sea, el día que fue de la Rúa, que le dijo un saludo a Paula. No, a Paula. a Laura. A Laura. ¿Qué le Saludo pasa? a Laura. Que le dijo que la mujer de Marcelo Tinelli era Paula Robles y le dijo saludo a Laura. Y después Claro. salió para un lado y salió para el otro, se lo había perdido. Ese día ese hombre perdió el gobierno. Perdió el gobierno, todos le dejamos de tener respeto, Sí. pero antes, no sé si te acordás, le dio la reelección al Carlos. Sí, sí. Y el Carlos, que en esta foto que podemos ver en este momento, lo podemos ver exultante con un dinosaurio. ¿No? Pero Ha bueno, sido uno de los mejores momentos de su vida y con razón. momentos épicos. En paralelo, Marcelo, como estaba ebrio de poder y de fama, empezó a tener como otros emprendimientos. Compró la Radio 1, hoy es la Blue. Empieza a crear productoras como Ideas del Sur, Sí. que ha tenido éxitos como Los Roldán, Todo por 2 pesos, Patito Feo, Tumberos, cosas así. Que Sí, no me sí, acuerdo sí. más, No, pero muchas. bueno, muchas. Muchísimas, Sí. son de peso. Y el más llamativo de todo es que decidió en 1998 comprar un equipo de fútbol español de la B, el Badajoz. No Es sé si como se acuerdan. algo que decidís con tus amigos medio en pedo una noche. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? ¿a que no tenés huevo comprar este equipo de la B de cosas? Ah, no, Ok, mira. ¿a que sí? ¿A que sí? Para que le mando Sí. una transferencia. Ping. Así. Y lo hizo Marcelo Hugo. Entonces tenemos dos personajes ebrios de poder y de fama, pero no se llevan muy bien. La Su y Marcelo Hugo. Y vos imaginate que 2 estrellas de ese nivel en el mismo canal, Encima compartiendo franja horaria. que exactamente, ella a las Terminaba- 8 y él a las 10, ¿era? No. Era más, tipo de 7 a 9. No, claro, de 8 a 10 Sí, y de 10 en adelante Marcelo Hugo. sí. Bueno, había rumores de peleas, todo, y en un momento Marcelo Hugo decide hacer un concurso similar al de Susana Jiménez. Ah, claro, porque Susana, si te llamaba, vos tenías que atender el teléfono. ¿Se acuerdan lo que era el teléfono? El teléfono de casa y decirle hola Susana. Claro. Si vos no le decías hola Susana, no ganabas. No ganabas el $1.000.000 de pesos. Sí. Bueno, entonces Marcelo Hugo empezó a llamar gente por la guía al azar y le tenían que decir Videomatch. Pero una vez, una señora... previo a esto, antes entregaba departamentos si le metías un penal a Chilaver. Había una máquina que expulsaba pelotas y si vos le metías un penal a Chilaver, te ganabas un departamento. ¿Y habrá entregado departamentos? Sí, porque Sí. un día José Luis se enojó con Marcelo y se dejó meter 5 goles, No. 5 penales y tuvo que dar 5 departamentos. No, espectacular. Chilaver. Un chilaverazo. El Chilaver. Bueno, un día llaman al azar a una señora de Salta, una señora muy confundida, agarra y le dice, hola Susana, a Marcelo. Fue un momento muy chistoso en esa época y al otro día deciden fusionar ambos programas. Marcelo Hugo aparece vestido como Susana y hacen una comunicación satelital, aunque estén en un estudio al lado del otro. Pero había que gastar mucha guita. Mucha guita. Gasten toda la guita que puedan, le dijo Jacqueline. Claro. Bueno. Y no se toquen, por favor. No sé, si se miraban, se explotaban. Bueno, empezaron a charlar y empezó la convivencia y fue un programa de convivencia casi como un casamiento por conveniencia. ¿Cómo cuál, Florencia? Como el de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, también llamados los Reyes Católicos. Bueno, acá lo que tienen Isabel y Fernando
es que, así como Marcelo Hugo y Susana, son los dos muy pillos. O sea, eran Sí. dos personas muy, muy, muy vivas. La corona, digamos, el reinado de ellos dura entre 1469 y 1516, así que piensen que es precisamente la transición, ya terminamos la Edad Media, y es como la transición a la Edad Moderna en muchos sentidos, especialmente en el hecho de que empezamos a tener una corona fuerte, como muy fuerte. Ellos le empiezan a bajar el precio y a restar un poco el poder a los nobles, que era lo que sucedía en la Edad Media, que en general en la Edad Media los reyes estaban medio ahí de figurita. Y si estamos hablando de coronas, vamos a tener que coronarnos Por favor. de esta manera. Que es- Autocoronarnos. Autocoronarnos. Bueno, a mí me Exactamente. quedo como idiota, claramente no puedo ser un rey, pero bueno, voy a hacer lo posible para no parecer un Habsburgo. Así que, bueno, Tirá la mandíbula para atrás. sí, Albert- no estigmaticemos. No. No, bueno, Bueno. sigamos. Bueno, en realidad la que tuvo más complicaciones para llegar al trono fue Isabel, porque en realidad ella tenía a su hermano, que era el rey, Enrique IV, un rey bastante débil de salud y bastante débil como en general. Y él tenía una hija, ¿no? Juana, que era la que tenía que heredar el trono. Ahora, sucede que Isabel hace un pacto con Enrique IV como para que él la deje a ella como heredera. Enrique IV acepta, pero una de las condiciones que le pone es que él quiere poder elegirle al esposo. Y Isabel, que dice manzana, y elige en secreto a Fernando, que era su primo. Bueno. Fernando, el hijo del rey de Aragón. ¿Por qué? Porque Fernando, aparentemente lo que dicen los historiadores, era que era la única forma que tenía Isabel de contar con un apoyo exterior sólido, ¿no? Bueno, Enrique IV no le gusta mucho esto, entonces trata él, digamos... Él ¿Qué es- cosa? ¿Que sea rey o que sea la prima de aquel? No, que se case sin su consentimiento, entonces trata de como de Peor. romper... Claro, trata de romper el pacto de Guisando de alguna manera y como volver a poner a su hija como heredera, pero ya es como medio tarde, se muere sin dejar testamento. Entonces Isabel se apura y se autoproclama reina, como hicimos nosotros recién. Muy regia, me encanta. Y es muy gracioso que se casan con Fernando, eran primos. Entonces necesitaban una dispensa papal. El papa le tenía que mandar una bula como para permitirles casarse siendo primos. Se casan en 1469 con una bula papal trucha. Había que agilizar los Había que- trámites. sí, claro. Y la verdadera llegó 2 años después, no, 2 años antes, 2 años después. Aparte, porque América no se iba a descubrir sola. No, por eso. exactamente. Bueno, entre otras cosas, financian la campaña, Isabel especialmente, financia la campaña de Colón, que además hay que decirlo, Colón en realidad, viste que siempre se dice algo así como que están todos equivocados y Colón era el único que decía, no, la Tierra es redonda. En realidad no, en realidad Colón estaba súper equivocado. Claro. Él creía que iba a llegar, o sea, tenía unas proyecciones pésimas y la verdad es que llegó como muy por error a América, pero bueno, eso le generó a la corona española un continente del cual poder nutrirse y chupar todos los recursos que tenían durante siglos. Entre otras cosas, además de esto de América, ¿no? De haberse agendado un continente entero, conquistan el reino nazarí de Granada, el reino de Navarra, Canarias, Melilla, otras plazas africanas e incluso uniendo la corona de Aragón y la corona de Castilla, que además, ojo, ella sigue siendo reina de Castilla y él sigue siendo rey de Aragón y eso no lo mezclan. O sea, lo tienen muy claro. Es como el primer contrato prenupcial que Claro, se hace. Pero consiguen situar bajo una sola corona la totalidad de lo que ahora son los territorios de España bajo el lema una lengua, una religión, que después lo va a usar el franquismo. Puede salir mal. Sí, pero bueno, bueno. exactamente. Hay Sí. cosas que pueden salir mal. Bueno, Isabel, ella es la primera en morir, muere en 1504. Y Fernando empieza a tranquilar un poco, como siempre, por los terrenos, empieza a tranquilar un poco con el yerno, con Felipe el Hermoso, el esposo de Juana la Loca. Fernando hace correr como el rumor de que su hija estaba loca para poder quedarse él con el dominio de la corona. Y de paso cañazo se casa como a los, 50 añitos con Germana de Foix, que tenía 18. Bueno, Bueno. tu prima Y una nena. y una niña. Y una niña. Y que bueno, sí, eso. Y se considera que los reyes católicos son los primeros reyes, como el primer reinado como fuerte, moderno, la transición como a lo que es en la España moderna, lo que son las monarquías modernas. Claro, como fue en Telefe, la gran monarquía de la televisión. Exactamente. Pero, como toda monarquía, como todo casamiento entre primos, como todo casamiento por conveniencia, en algún momento eso tiene que descoronarse Qué y tristeza. degradarse, como fue la televisión de los 90 y Marcelo Hugo con Susana.
Obviamente hay un cambio de época en los 2000, ya la televisión no tenía tanta plata, empezó el 2001, algunos temitas, y entonces la hegemonía de nuestros reyes empezó a decaer. Pero lo triste es que ellos como que tardan en darse cuenta. Sí. Y siguen intentándolo y eso es muy Como triste un de ver. cornudo. Sí, Sí. no, es muy triste. Exactamente. El que más lo sufrió fue Marcelo Hugo, que no solamente perdió el nombre de Videomatch para su programa, que ahora supongo que todos lo conocen como Showmatch, Sí. pero eso fue una transición, porque tuvo que irse a Canal 9, un canal que él compró y que le generó pérdidas en su momento, en sus locuras de emperador, y que después terminó en Canal 13. ¿Pero por qué? Porque en los 2000 la hegemonía de Telefe terminó y la ganó el Chueco Suar, que fue el nuevo rey de los 2000 de la tele. Sí. Bueno. Pero es como, claro, es como el rey de las cenizas, el Chueco Suárez. Claro. O ya en los 2000, es sí. una nueva televisión Sí. con otra ficción. Más humilde, sí. Claro. Pero aún así le bastó como para derrocar al rey Marcelo Hugo, que tuvo que recurrir a formatos extranjeros como gente que baila, gente que canta, Gente que patina. gente que Mucha patina, gente patina, es puso verdad. a patinar a famoso. Y sí, y cuando las cosas no funcionan, empieza el sexo. El famoso corte de tanga, bailes raros, y bueno, ese es el principio de la decadencia, pero había más para Sí, Marcelo. Todavía podía caer más. Podía caer más, como involucrarse de lleno en el fútbol y en la política. Fue presidente de San Lorenzo, quiso ser presidente de la AFA. No le pregunten a los hinchas de San Lorenzo cómo terminó. Claro, Se Mario pueden poner Sal. muy mal. Sí. Y lo último. Me da pena, te diría, ni lo Sí, digas, sí. ni lo digas. Solamente vamos a poner esta imagen. Ya está. Con eso les digo todo. Pero me posible que después de haber sido el rey de Telefeca era esto. No, yo no lo puedo ver más. Yo, inclusive. Me hace mal. Me hace mal. Luego subí la ventanilla del auto y sigamos. Sí, por favor, los 2 pesos más que hay. Ahí está. Bueno, pero no así a la SU. No, la verdad que bastante, o como que manejó bastante bien el tema, porque ya es como que, bueno, empezó a espaciar sus programas. Claro, ¿no? se fue en fade. Exactamente. Se fue en fade, tranquila, así. Una estratega como fue Isabel. Sí, exactamente, sí. Y ahora ella tiene ahora un contrato millonario con Telefe como para hacer su figura, entonces, no sé, cada tanto, como una vez por año, hace algún programita. Una que gnocchi le- premium, básicamente. Claro, le llevan, dice, bueno, ¿cuál es el bardo de ahora? El quilombo, Wanda Nara. Bueno, tenés a Wanda. Y ella va, se sienta, ni sabe quién es Wanda Nara. Claro. Hace preguntas que se nota que las lee de un papelito, pero le importa un pito. Y después se vuelve a Uruguay a su mansión a seguir con sus perritos, ¿viste? Tiene unos Claro. Weimaraner. Es una Y- señora que ya en Ya su tiene- tercera edad. Tiene 80 años, Sí, Susana. sí. Sí. Y por eso, ya, la verdad que yo le diría a Su, no trabajes más. Pero bueno, no sé, tal No vez. votes tampoco. No, yo no lo estaba haciendo tampoco. No, Sí, espero que sé. no. Está en Claro. Uruguay, así que Sí. que se quede en Uruguay, ya está. Pero bueno, Susana fue un poco más pilla que Marcelo Hugo, que se resiste al paso del tiempo. Y les deseamos lo mejor a ellos, como le deseamos en su momento a los Reyes Católicos, que si no fuera por ellos no estaríamos acá en No, y Argentina. como con esta lengua Sí. española y esta Sí. religión cristiana. Sí. Exactamente. Capaz se zarparon un poquito, pero bueno. Lo escuchamos, Bueno. pero no juzgamos. Conquistamos, pero no juzgamos. Claro. Pero bueno. Y así concluye nuestro capítulo de los reyes más icónicos que tuvimos nosotros y este continente. Y es el momento para presentar, porque siempre nos olvidamos al principio, a mi compañera Florencia Stroberry. Y a mi compañero @Juan el específico. Y les mandamos un beso grande y que los coronen en lo que sea, pero no se zarpen con eso. O podemos hacer un final mejor, ¿no? Pensarlo un poquitito más. ¿Qué decís? No, está bien. Está Bueno, bien, le mando sí, sí. Y esto fue, Y esto fue algo así, pero nada que ver. Chao. Esto fue la fuerza del cariño.